Vamos a ver el video que nos va a hablar de el reportaje interpretativo. Vamos a verlo. El día de hoy hablaremos sobre el reportaje interpretativo. ¿Pero qué es el reportaje interpretativo? El reportaje interpretativo hace hincapié al análisis y explicación de cómo y por qué suceden los hechos recientes y actuales. Al tener un poco más de libertad lingüística, su estilo es un poco más literario y da al reportero a tener y expresar mucha más creatividad. ¿Cuáles son las funciones del reportaje? El reportaje cuenta con cuatro funciones principales, las cuales son informar, hechos de interés y actualidad, describir aportando el mayor número de datos y fuentes que existan, narrar haciéndolo de una forma descriptiva y precisa, y por supuesto la última, investigar. Sin investigación no existiría el reportaje. El reportaje cuenta con 6 características. La primera es que es un género un poco complejo, ya que contiene información o fuentes recogidas de uno o más lugares para que el lector pueda tener una información mucho más precisa. Segunda característica, es una labor ardua, por lo que exige un trabajo previo para la documentación. Es decir, el reportero tiene que investigar e investigar todo lo que pueda sobre el tema. Tercera característica, posee diversidad temática, es decir, que el reportero puede incluir o combinar los distintos recursos lingüísticos que existen en la noticia, el cuento, el ensayo, la novela y la crónica, para así obtener un buen reportaje. Cuarta característica, la diversidad y la veracidad son sus principales señas de identidad. Quinta característica, el estilo siempre lo va a llevar el periodista. Sexta y última característica, el reportaje siempre va firmado y menciona el lugar desde donde fue redactado. Pero, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza en el reportaje? El estilo del reportaje es, por lo cual tiene que ser
claro, preciso, conciso, natural y creativo. Por ello cuenta con libertad expresiva para que así el reportero pueda desarrollar su creatividad en el reportaje. La claridad que se tenga en las ideas también es importante, asimismo como la precisión y la fluidez narrativa con la que se describa este hecho noticioso. Ahora, ¿cuál es la estructura externa que tiene que tener el reportaje? La estructura externa con la que cuenta el reportaje es titular, entradilla, introducción, desarrollo o cuerpo y cierre final o conclusión. El titular, la entradilla y la introducción tienen como finalidad captar todo el interés que se pueda del lector. El desarrollo o cuerpo es donde se abarca y se describe toda la información posible, abarcando datos y fuentes para así poder formar el reportaje. Y el cierre o final o la conclusión es el que sintetiza, concreta y sentencia el reportaje. Como resumen y para concluir, recuerden que el reportaje es un relato de actualidad en el cual el periodista busca abarcar todas las fuentes para que así el lector tenga distintos puntos de vista sobre este hecho noticioso. Nos vemos. Permíteme tantito. La siguiente diapositiva que vamos a ver, espérame, deje que me cargue. La siguiente diapositiva que vamos a ver es la entrevista y los tipos. ¿Sí? Pero antes de continuar con la diapositiva, antes de que me cargue, vamos a ver un video que tengo aquí ya. Aprendiendo con Dan. ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy hablaremos sobre la entrevista y sus características. Veamos de qué se trata. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación o diálogo entre dos o más personas para obtener información, en donde se utilizan preguntas para abordar el tema a tratar.
En una entrevista siempre habrá dos actores, una persona llamada entrevistador y otra llamada entrevistado. El entrevistador es la persona que realiza las preguntas, genera un ambiente de confianza y por lo general lleva un formulario de preguntas para poder guiar el tema. Por otro lado, el entrevistado es la persona que se encarga de contestar las preguntas, sabe o tiene conocimientos previos de lo que se va a hablar y por lo general debe contestar de manera clara y completa para generar una buena información. Existen diferentes tipos de entrevista. Aquí te dejo algunos ejemplos. Tenemos la entrevista laboral, que se utiliza para contratar a un empleado. La entrevista clínica, en donde un paciente es entrevistado. También tenemos la entrevista de medición o de encuesta, que se utiliza para recabar o medir datos. Y la entrevista periodística, la cual cubre un hecho o suceso. Una entrevista puede estructurarse según el tipo de pregunta que la contenga. Por ejemplo, preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas mixtas. Las preguntas abiertas son aquellas que generan una respuesta amplia, ayudan a conocer con profundidad el tema y por lo general el entrevistado puede dar una opinión del tema. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que generan una respuesta concreta del tipo sí o no. Por lo general, no se puede dar alguna opinión del tema. Finalmente, las encuestas que llevan preguntas mixtas son aquellas que están compuestas por preguntas abiertas y cerradas. Recuerda que una entrevista se establece en un tiempo y lugar determinado y se aborda un tema desarrollado en preguntas. Espero te haya servido la información. Ahora vamos a ver la diapositiva, ya que vimos el video que nos habla de la entrevista. Vamos. mm, Por ejemplo, la entrevista es una conversación estructurada para obtener información específica, clasificándose en estructuras, semiestructura, libre. Requiere una preparación minuciosa y el uso de preguntas abiertas para profundizar claras, para evitar ambigüedades y un orden lógico. La clave es la escucha activa y la flexibilidad
Es un poquito de la introducción que también vimos en el video que puse ahorita anteriormente. Por ejemplo, hay uno de los tipos de entrevista que viene siendo la primera, que es estructurada, sigue un guión rígido de preguntas predeterminadas, idea para comparar respuestas, etcétera. En la semiestructurada posee una guía de temas que pero permite la flexibilidad para explorar nuevas preguntas. Libre o no estructurada es la conversación abierta que fluye según la interacción útil para temas y la profundidad. Y luego dice, según la respuesta, que viene siendo si son abiertas o cerradas, si son reflexivas o son concisas. En la 2 dice preparación de la entrevista. Definir objetivos, que es la información que se necesita obtener. Investigación previa es conocer el entrevistado o el tema del que se está hablando o el que vas a preguntar. Elaborar el guión es preparar las preguntas. En la logística es acordar lugar, tiempo y método de registro, si lo vas a hacer en grabación o si vas a hacer en notas. Y luego sigue la siguiente, que es la formulación de preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer punto puede ser abiertas y exploratorias, fomentan la reflexión y el detalle, que son claras o si son concisas, es evitar tecnicismos confusos. Las neutrales no dirigirse ni se sesgar la respuesta del entrevistado, o sea, que sea la correcta o la que nos está dando. El orden lógico es seguir una secuencia coherente, o sea que son temas generales a específicos. El seguimiento es la capacidad de preguntar para profundizar. ¿Qué tanto puedes estar tú con el que estás haciéndole las preguntas, el entrevistado? Luego sigue es las fases de la entrevista, cuando ya la tengas por concluido, ¿sí? Que la primera, que es la preparación, o sea, que ya lo tengas planificado. En apertura, que tenga presentación, objetivos y consentimiento. En el desarrollo es intercambio de información y el cierre es el resumen y agradecimiento, que era lo que estábamos viendo ahorita en el video que les puse, ¿sí?